Señores, tenemos información de último minuto. Llegó el momento esperado por los amantes del cine porque nos referimos a las nominaciones de los premios Oscar de este año que están, Lorraine, sacaditas del horno. Sacaditas del horno, calientitas como galletita. Paulina, esta mañana ya sabemos quiénes son estos aspirantes para conseguir esta preciada estatuilla dorada. Y para darnos sus primeras reacciones vamos a recibir aquí detrás lo tendrán a Silvestre López Portillo, crítico de cine y profesor de la Universidad de las Américas, Puebla. Bienvenido, Silvestre. Hola, qué gusto verlas a las dos, saludarlas. Primero que nada, feliz año. Y bueno, ya, ahora sí queda oficialmente arrancada esta ceremonia. Una ceremonia que va a ser muy interesante, primero que nada, porque va a tener muchos cambios, o algunos cambios. Primero por... Ya se anunció. Perdón. Hablemos primero de las categorías, porque ya tenemos algunos nominados. Cuéntanos. Sí. Bueno, ya están las 10 películas nominadas: The Brutalist, Anora, A Complete Unknown, Cónclave, Dunas Parte 2, Emilia Pérez, I'm Still Here de Brasil, que me da muchísimo gusto, bien a Brasil, Nickel Boys, La Sustancia y Wicked. Entonces ya tenemos por ahí, ahora sí que las 10. ¿Tú quién crees que se la lleva? Yo creo que para como se están dando ya las entradas de premios, debe de dárselo The Brutalist. Digo, me sorprende que no esté Flow, que debo de decir que a mí me hubiera gustado. Creo que, a Conclave es una de las más fuertes, pero Brutalist ha llevado, ahora sí que ha liderado los premios, aunque Emilia Pérez, para como se están dando también las cosas, puede ser de las favoritas, ¿no? Por ahí en película. Pero soy muy feliz de que haya entrado Brasil. Y lo mismo se da también un poco en director, que me sorprende. Sean Baker, que va por Anora, Bradley Corbett por Brutalist, James Mangold por Complete Unknown, Jacques Audiard por Emilia Pérez y Coraline Forget, una mujer que está nominada en esta categoría por La Sustancia. El favorito, definitivamente, va a ser Brady Corbett, por The Brutalist. Que Mi querido Silvestre, ha ganado. Mi querido Silvestre, Sí, entre las nominadas a Mejor Actriz hay dos latinas. Una es Carla Sofía Gascón, la otra es Fernanda Torres. ¿Cómo ves? ¿Quién podría llevarse la estatuilla? ¿Estaría entre ellas dos? Yo creo que puede ocurrir una de las dos cosas. La primera es, o la gana Demi Moore y deja a todo mundo con las ganas, porque es la que va llevando la liderazgo, o aquí puede ser muy interesante porque la que lleva más mano es Fernanda Torres, que ya ganó también en los Globos de Oro por I'm Still Here, la brasileña, que creo que Carla Sofía Gascón con la nominación, pero con la nominación ha sentado ya un gran precedente, siendo la primera nominada, la primera actriz de la comunidad LGBT y más, y se me hace muy interesante, obviamente, que obtenga esta nominación, la cual aplaudo. Sin embargo, creo que en esta categoría la batalla va a estar entre Demi Moore y Fernanda Torres, que son las dos que han estado obviamente peleando. Me sorprende que no hayan incluido, por ejemplo, a Pamela Anderson, ¿no? Que por ahí estaba también dentro de las favoritas, pero está muy bien Cynthia Erivo. Y Silvestre, antes de que se nos acabe el tiempo, hablemos de mejor actor. Ya como era de esperarse, nominado fue Adrien Brody por The Brutalist, también Ralph Fiennes por Conclave. ¿Tú qué opinas? Yo le voy a Ralph Fiennes. A mí me encantaría que ganara Ralph Fiennes. Está Adrien Brody, que ya ganó hace más de 2 décadas, ya tiene su Oscar. Ralph Fiennes no tiene Oscars y de verdad yo creo que hace uno de sus mejores personajes, uno de sus mejores papeles. Está Timothée Chalamet, que si ganara Timothée Chalamet se convierte o empata a Adrien Brody en ser el actor más joven en ganar un Oscar, porque Adrien Brody tenía 29 años cuando lo ganó y ahora Timothée Chalamet tiene esa edad. Colman Domingo, que también ya ha estado colándose en varias de las nominaciones y de los premios, y Sebastian Stan, que también por The Apprentice, que parecía que era una película que como que no iban a aceptar mucho, se cuela muy bien. Yo voy con Ralph Fiennes. Bueno, pues ahí están los favoritos de Silvestre, ya estaremos analizándolo. Si le atinaste a la quiniela, mi querido Silvestre López Portillo, crítico de cine y profesor de la Universidad de las Américas en Puebla, un fuerte abrazo y gracias a todos. Nos vemos mañana aquí con la información.